La Guestia del Cabo Peñas es una de las leyendas más antiguas y temidas del litoral asturiano. Forma parte del mismo imaginario que la Santa Compaña, pero en torno al cabo adquiere un carácter propio, marcado por el mar, los acantilados y la soledad del paisaje. Cuenta la tradición que, en las noches sin luna, cuando la niebla cubre el faro y el viento hace bramar el Cantábrico, una procesión de almas en pena abandona el mundo de los muertos y recorre los caminos que conducen al Cabo Peñas. No caminan deprisa ni hacen ruido al avanzar, se deslizan lentamente, como si no tocaran del todo la tierra. Las ánimas van envueltas en sudarios blanquecinos y cada una lleva una vela encendida. La llama es extraña, no parpadea con el viento ni consume la cera. Antes de verlas, quienes se cruzan con la Guestia perciben un olor intenso a cera mezclado con salitre, y un murmullo apagado de rezos que parece surgir del propio aire. Al frente de la comitiva marcha siempre un vivo, un vecino de la zona, condenado a guiar a los muertos. Porta una cruz o un recipiente con agua bendita y avanza con la mirada perdida. Durante el día ignora lo que ocurre por la noche, pero su cuerpo acusa el castigo, despierta exhausto, envejecido de golpe, con los huesos doloridos y el ánimo consumido. Si no consigue librarse del mal, acabará muriendo y ocupando su lugar entre las ánimas. La aparición de la Guestia es anuncio de desgracia. Donde pasa, deja enfermedad, muerte o duelo cercano. En algunas versiones de la leyenda, la procesión se detiene frente a la casa de quien va a morir, y en ese instante se apagan las luces y el silencio se vuelve absoluto, roto solo por el viento contra los muros. La tradición popular advierte de un peligro mayor, nunca se debe aceptar nada de la Guestia. Si una de las ánimas ofrece una vela y el caminante la toma, al amanecer descubrirá que no sostiene cera, sino un hueso humano. Esa señal indica que su final está próximo. Para protegerse, los antiguos transmitieron una serie de defensas. Trazar un círculo en el suelo y no salir de él, rezar sin levantar la vista, llevar una cruz bendecida o una rama de laurel, e incluso tumbarse boca abajo hasta que la procesión desaparezca. Mirar de frente a la Guestia o desafiarla solo acelera la desgracia. El Cabo Peñas, con su paisaje áspero, sus nieblas repentinas y su condición de frontera entre tierra y mar, siempre fue considerado un lugar liminal, un punto donde el mundo de los vivos y el de los muertos se rozan. Por eso, según la creencia popular, la Guestia encuentra allí un paso natural para manifestarse. Aún hoy, muchos vecinos evitan recorrer de noche los senderos cercanos al faro cuando el viento sopla fuerte. No dicen creer en la leyenda, pero recuerdan el viejo consejo asturiano: mejor no tentar a lo que camina cuando el mundo duerme. La leyenda de la Sillita del Diablo, propia de las Urdes, Extremadura, es uno de los relatos más inquietantes de esta comarca de montes escarpados y valles profundos, donde la tradición oral ha preservado durante siglos historias de lo sobrenatural. Se dice que en un rincón aislado de la Sierra Urdana, existe una pequeña formación de roca que tiene la apariencia de una silla tallada de manera perfecta. Los vecinos la llaman la Sillita del Diablo, pues aseguran que no fue obra de manos humanas, sino que apareció como manifestación de una presencia oscura. Según la tradición, el diablo se sentaba allí al caer la noche, desde donde podía observar los caminos, los pueblos y los valles. Desde esa posición, elegía a quien tentar o castigar, escuchando los secretos y debilidades de los mortales que el viento arrastraba por la montaña. La leyenda advierte que nadie debía sentarse en la sillita. Quien lo hacía sentía un frío repentino y una presión en el pecho, como si algo invisible lo sujetara. Algunos caían enfermos sin explicación, otros perdían la voz o la razón, como si la montaña se los hubiera cobrado por su imprudencia. Se cuenta que en noches de tormenta o en fechas señaladas, la roca parecía cobrar vida. Se sentía calor en la piedra y se escuchaban pasos, susurros o risas apagadas alrededor, aunque no se veían sombras claras. La presencia era tan intensa que obligaba a cualquiera a alejarse inmediatamente. Por ello, la Sillita del Diablo era considerada un lugar maldito. Los pastores evitaban pasar por allí al anochecer, y si tenían que hacerlo, rezaban en silencio y no miraban atrás. Para intentar protegerse, algunos vecinos colocaban cruces, ramas bendecidas o piedras marcadas cerca del lugar, aunque se decía que ninguna señal sagrada podía anular del todo su influencia. Hoy, aunque muchos consideran la historia una superstición, en las Urdes todavía se repite el consejo:
Nunca te sientes en la sillita del diablo, porque hay piedras que recuerdan quién se atrevió a ocuparlas antes que los hombres. En un paraje aislado, rodeado de piedra seca y campos ásperos, existía un pozo antiguo y extremadamente profundo, tan oscuro que nadie alcanzaba a ver su fondo. Los vecinos evitaban acercarse a él y lo llamaban el Pozo de las Almas, convencidos de que bajo su brocal no había agua, sino condenación. Se contaba que, al caer la noche, especialmente en fechas señaladas como el Día de Difuntos o durante fuertes tormentas, del interior del pozo surgían voces. Eran lamentos, rezos entrecortados y gritos de angustia que parecían subir desde las entrañas de la tierra. El aire que lo rodeaba se volvía frío y pesado, y una sensación de desasosiego obligaba a marcharse a quien se acercaba. Según la tradición, allí eran arrojados en tiempos antiguos los cuerpos de grandes pecadores, criminales, herejes o personas que habían muerto sin arrepentimiento. Sus almas, incapaces de encontrar descanso, quedaban atrapadas en el pozo, penando eternamente en la oscuridad, sin cielo ni sepultura. Muchos afirmaban que el pozo tenía voluntad propia. Quien se asomaba demasiado sentía como algo invisible tiraba de él hacia el fondo. Pastores y viajeros aseguraban que animales que se acercaban al borde desaparecían sin dejar rastro, como si la tierra misma los hubiera engullido. La leyenda servía como advertencia moral. Los ancianos decían que el pozo susurraba los nombres de quienes vivían en pecado, y que responder a esa llamada era sellar el propio destino. En algunas noches, se veían sombras alrededor del brocal, figuras sin rostro que flotaban sin tocar el suelo, intentando escapar de su castigo. Para protegerse, los habitantes del lugar colocaron cruces de hierro y piedras bendecidas alrededor del pozo y prohibieron sacar agua de él, incluso en épocas de sequía. Nadie se acercaba después del anochecer ni pronunciaba palabras ofensivas cerca del lugar. Con el paso de los siglos, el pozo fue abandonado y sellado, y su ubicación exacta se perdió entre la memoria y los relatos antiguos. Sin embargo, la tradición asegura que el sitio sigue existiendo y que, cuando el viento sopla desde ciertas hondonadas de Teruel, trae consigo un murmullo lejano, como un eco antiguo que recuerda que hay lugares donde las almas jamás encuentran descanso.